Bien, buenos días. Hoy vamos a hablar de la campaña electoral, de cómo va en sus primeros días el movimiento de cada uno de los grupos políticos, las distintas propuestas que se están haciendo sobre Europa. Y la primera afirmación que quiero hacer es que parece que hay un fantasma que recorre Europa y que el fantasma se llama el de la Gran Coalición. Cada vez más se está hablando de futuro en nuestro país, de las grandes coaliciones, de la Gran Coalición. Probablemente el deterioro del bipartidismo es el que está posibilitando que avance esa idea en esta España también. Ayer mismo Cañete ya hablaba de que pensando en futuro, pues hombre, se podía pensar, y por qué no, un posible gobierno de coalición entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Anoche Felipe González, en una entrevista en un medio de comunicación, vino a decir que si el país lo necesita, ¿por qué no un gobierno de coalición? Martin Schulz, que es el candidato de la socialdemocracia europea, alabó recientemente, esto es conocido, los recortes y la política de reformas de Mariano Rajoy, del gobierno del Partido Popular. El señor Schulz, su partido, la socialdemocracia alemana, está gobernando ya en una gran coalición con Angela Merkel, en un país que queremos recordar que fue posible que el acuerdo no hubiera sido el acuerdo de la socialdemocracia y la derecha alemana, sino que había mayoría suficiente para propiciar un acuerdo entre la socialdemocracia, los verdes y el partido de la izquierda alemán de Die Linke. Pero no lo quisieron, la socialdemocracia prefirió pactar con Angela Merkel el acuerdo de gobierno. Y en este partido está el señor Martin Schulz. Y también decir que están recientemente unos y otros aplaudiendo los recortes de Manuel Valls, es decir, el incumplimiento del compromiso electoral del señor Hollande que ha tenido con su electorado y especialmente con la socialdemocracia, que es el electorado natural del señor Hollande. Por tanto, todo eso viene a decirnos que se camina cada vez más ese fantasma que recorre Europa, que es el fantasma de la Gran Coalición. Por eso no tienen programas electorales. ¿Cuándo hemos vivido una campaña electoral donde los partidos políticos no hemos presentado los programas electorales? Porque el programa, ¿qué es? El programa es la concreción del pensamiento, de la propuesta, de la alternativa, de la iniciativa de los ciudadanos, que se concreta en programas políticos y que los representantes de las instituciones tienen después que defender lo que han votado, lo que han decidido con su voluntad los ciudadanos más o menos organizados, asociaciones, en definitiva, todo lo que se mueve. Ese es el programa, es el compromiso que se contrae con los ciudadanos para después, si no lo cumples, los ciudadanos te castiguen, pero para que te lo exijan a lo largo del tiempo. En España hay mucho hábito de que no se cumplan los programas electorales y parece que después no pasa nada, ni hay responsabilidades políticas en ese sentido. Por eso probablemente no llevan programa ni el PP ni el PSOE y el único programa es lo que diga la Troika, que es la que marca el programa y lleva marcando el programa del bipartidismo aquí en España y en la propia Unión Europea. Por eso tal vez también, tanto el señor Cañete como Valenciano se están esforzando por decir que no son lo mismo. Y hombre, ya sabemos que no son lo mismo, pero votan lo mismo en muchos casos, y especialmente en políticas económicas, hacen lo mismo. De cada 4 veces que se ha votado en el Parlamento Europeo, han votado lo mismo los partidos conservadores y los partidos socialdemócratas. 3 de 4 veces, el 67% de las votaciones en concreto en políticas económicas. Juntos, el PP y el PSOE en España modificaron el artículo 135 de la Constitución. Por eso hoy cuando vienen a decir que podemos hacer políticas sociales, no, es incompatible el artículo 135 de la Constitución de la prioridad de pagar los intereses y la deuda con aplicar políticas sociales en España. Es incompatible, no cogen las dos cosas en el mismo cajón. Y finalmente también hicieron un pacto reciente en el mes de junio en el Parlamento de España, y en aquel pacto se recogió, en lo que se conoce el Pacto por Europa, se recogía el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que nos va a hacer daño, que se está hablando de eso muy poco, que se está haciendo de tapadillo, pero que va a afectar a nuestro modelo de desarrollo económico, que va a afectar a nuestro modelo de agricultura,
que va a afectar a la pequeña y mediana empresa y que va a afectar al desarrollo de nuestras relaciones sociales y laborales, porque nos van a imprimir de alguna manera lo que es el modelo americano, y además no podemos competir con determinadas estructuras agrarias en nuestro país con lo que es las multinacionales, con lo que es la gran producción que tienen las multinacionales americanas en ese tratado de libre comercio. Aprobaron también en el mes de junio, y aprobaron el PP y el PSOE, la directiva de servicios, conocida como la directiva Bolkestein, el fontanero polaco. Es muy popular esa figura en lo que significa la directiva, y también, finalmente, en esta semana anterior, se han opuesto a una propuesta que hemos llevado desde la izquierda rural, a que se haga un referéndum en España y que seamos los ciudadanos los que podamos por una vez decidir si queremos tener un tratado de libre comercio con los Estados Unidos o no, porque va a afectar a nuestra vida, no es cualquier cosa. Y eso también ha sido desestimado por los dos grandes partidos. Por tanto, tal vez en el debate de mañana, que vamos a tener de nuevo el debate bipartidista, a ver quién gana de los dos, vamos a ver cuánto perdemos el conjunto de ciudadanos, pero el gran problema que tienen el debate y los asesores del debate es ver cómo se diferencia en las políticas que han venido aplicando el señor Cañete representando al PP y la señora Valenciano representando a la socialdemocracia. El drama que tienen es cómo pueden explicarnos y que nos creamos que son diferentes en las políticas que vienen aplicando en la Unión Europea y en nuestro país en lo que tiene que ver con política económica. Si hablan de derechos civiles, seguramente las diferencias las vamos a encontrar. Pero si hablamos de lo que cuenta desde el punto de vista económico y del empleo, vamos a ver las diferencias que tienen entre los dos, y por eso tienen una dificultad profunda en ese sentido. La segunda cuestión de la que quería hablar es que, como sabemos todo el mundo, el Partido Popular ha tenido una contabilidad en A y otra contabilidad en B. Y en España nosotros entendemos que hay un gobierno en A, pero también hay un gobierno en B. Las cosas se van ligando a veces. El gobierno en A evidentemente es el gobierno actual, el gobierno del Partido Popular, pero el gobierno en B es con el que se ha reunido de las empresas del IBEX el señor Rajoy en la semana anterior. Ese es el auténtico gobierno en B de nuestro país. Ese es el que manda. Ese es el que decide la política de los gobiernos. Esos son fundamentalmente los causantes del desastre de nuestro país. Esos son los que han obtenido beneficios en 2013 superiores a los 17.000 millones de euros. Esos son los que han despedido de sus empresas más de 120.000 trabajadores. Esos son los que tienen consejeros, y es que estas cosas se les parece que no tienen importancia, que tienen salarios y retribuciones 75 veces por encima de lo que son las retribuciones medias de los trabajadores que trabajan en estas empresas. Y estos son el auténtico gobierno en B que tenemos en nuestro país. El PP hoy, pero también el PSOE ayer, estuvieron al servicio de las empresas del IBEX. Y la puerta giratoria ha sido el premio que le han estado otorgando las empresas a los servicios que han prestado en los consejos de ministros y en la acción del gobierno que han tenido en cada uno de los casos. Sus políticas, y concluyo, son las que nos han llevado a un empobrecimiento de la clase trabajadora como no habíamos conocido de media en la historia de la democracia. Afirmo una vez más que por vez primera en la historia de la democracia las rentas del trabajo están por debajo de los beneficios del capital. Eso no se había producido en toda la etapa democrática. Y son los que nos han llevado a que se acuñe una nueva figura que se define como la figura de pobres con contratos. Jamás pensábamos que cuando alguien tuviera un contrato de trabajo, con la remuneración fruto del trabajo, la prestación de ese servicio por el contrato, no se podía vivir con un mínimo de dignidad. Pues hoy están apareciendo muchos contratos, desgraciadamente, en el panorama español, que son de pobres con contrato, que aunque tienen un contrato y un puesto de trabajo, no tienen retribución suficiente para poder vivir con un mínimo de dignidad, como hemos vivido a lo largo del tiempo la clase trabajadora. Frente a esto, lógicamente, nosotros estamos contrastando el programa electoral, estamos contrastando un programa serio con 178 propuestas concretas, elaborado, y que tiene una definición, un lema que concreta todo lo que queremos hacer. Es el poder de la gente. Hay que quitarle el poder a los gobiernos en B
y hay que sustituir los gobiernos en vez por el poder de la gente, el poder de la democracia, y tenemos que conseguir una Europa que es en la línea de lo que caminamos con nuestra propuesta concreta, la Europa con la que soñamos en sus orígenes, que era la Europa social y no la Europa del capital, del poder financiero y de la acumulación cada vez de más riqueza y de más poder, hasta el punto de que hoy someten a los gobiernos. El poder financiero y el poder económico está sometiendo a los gobiernos y está sometiendo a las democracias. Y una democracia que se digne, que se precie, no puede tener al poder económico por encima del poder político. El poder político, que es la democracia, que es el pueblo, tiene que controlar todos los poderes económicos y no al revés, porque ese es un camino que nos conduce a lo que está pasando en Europa. Nos conduce a la desafección, a la desesperanza de mucha gente, porque cuando la política no resuelve los problemas de los ciudadanos, la desafección viene, aparecen los populismos y detrás de los populismos aparecen los fascismos, como estamos viendo también como brotes demasiado verdes o negros, diría yo ya, en determinados países de nuestra Europa. Y una última cuestión que quiero hoy comentar, que tiene que ver con la corrupción. Parece que en algún medio de comunicación hoy se hablaba de que podían haber aparecido 6 nuevas cuentas en Suiza con algún político relevante del Partido Popular de 2009. Es una información que no tengo suficientemente contrastada, pero que nos llega en esta mañana. Decir que también siguen apareciendo casos de corrupción. Lo que ha sido todo el periodo de la burbuja inmobiliaria, no nos cansaremos de repetir, que nos ha llevado a tener el mayor periodo de corrupción en la historia democrática de España, y hoy lo que tenemos es una acumulación de casos de corrupción en los tribunales que no se resuelven. 1.700 causas, 500 imputados en las distintas causas, ERES, Gürtel, en todas las que vamos conociendo, ahora lo de Chaves, lo de la red ferroviaria, es decir, están apareciendo cada día nuevos casos y se siguen acumulando casos. Y no se resuelven porque la justicia es lenta, porque no hay voluntad política de resolverlos, porque el propio partido que sustenta el gobierno es el primero interesado en tapar su propia trama de corrupción. Y por tanto no hay ninguna voluntad. ¿Pero esto qué está provocando? Además de un deterioro de la democracia, provoca la desafección de la gente. Provoca que la gente piense que todos son iguales. En este país hay determinados intereses económicos que quieren que piense la gente que todos somos iguales. Y a partir de aquí no hay interés en agilizar la justicia. Y ha tenido que venir a cuestionarlo el último informe del fiscal general del Estado, que ha dicho que faltan medios en la justicia. Por tanto, nosotros entendemos que hay que abordar este problema. Llevamos propuestas concretas también en Europa, pero en el caso que nos afecta en España, propuestas muy concretas, porque faltan medios a la justicia, hay que agilizarlo en ese sentido, para acabar con la idea de impunidad que está en la sociedad española con respecto a las causas de la corrupción, donde no hay que olvidar que detrás de cada caso de un corrupto hay un corruptor detrás, que a veces se olvida mucha gente de decir que determinados empresarios, por ponerles algún nombre, son los que están detrás de muchos que se corrompen en las propias administraciones públicas. Hemos presentado una querella contra Bárcenas, es conocida, sabéis que la presentamos, y el caso Bárcenas Partido Popular tiene que ver con lo de la querella. Hemos presentado recientemente una querella que todavía no ha sido admitida a trámite contra el BCA Bankia por la actuación que se ha tenido a lo largo del tiempo en esta entidad financiera. Hemos pedido comisiones de investigación también en lo político al Parlamento, que nos han sido denegadas sistemáticamente por el Gobierno, el grupo parlamentario mayoritario, y también hemos presentado proposiciones de ley sobre la corrupción para abordarla en todas sus variables, que también han sido desestimadas en el Parlamento. Vamos a continuar insistiendo porque hay que acabar en España con la lacra de la corrupción, porque si no, la corrupción seguirá deteriorando la democracia y consiguientemente deteriorando lo que son los derechos también de los trabajadores y trabajadoras y de la sociedad española. Eso es lo que queríamos contaros, y a partir de aquí, hoy estamos en campaña, vamos a Yecla, creo que es donde vamos a tener un acto hoy, en la tarde de hoy, y seguimos en la campaña para intentar que el bipartidismo no sea el que siga marcando la hoja de ruta en nuestro país, y en este caso, en lo que tiene que ver con la representación europea, venimos acusando directamente al bipartidismo, conservadores, liberales y socialdemócratas, de ser los responsables de una arquitectura de una Unión Europea
que no se está orientando en función del interés social de los pueblos y sí en función del interés del capital, de las desregulaciones de todo tipo, del neoliberalismo puro y duro, y eso, desde luego, repito, lo que nos puede llevar es una situación de deterioro de esa configuración de la Europa, de los que sí somos europeístas y que soñamos con ella y que queremos seguir peleando por ella en el Parlamento Europeo y en las instituciones que tengamos representación.